Ahí estamos. Ahí está. ¿Les Sí, apareció así algún que avisito o algo? podemos saludar porque ya estamos grabando, así que Ya estamos grabando, así que buenas noches formales. buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, este es nuestro último encuentro del año, pero es un encuentro especial El porque cuatrimestre, perdón, Juan. del cuatrimestre, sí, sí, los tiempos Tendremos uno a lógicos fin son. de año. Digo, Cada fin de cuatrimestre, desde la exacto. pandemia, con Estela inauguramos un diálogo entre las escuelas inglesa y francesa con distintos temas que vamos renovando, vamos armando encuentros que los pueden rastrear, de hecho. Y bueno, es una buena ocasión para encontrarnos, charlar alumnos, docentes, exalumnos, exdocentes, digamos, curiosos. Así que es una actividad abierta, como lo fue el seminario que hicimos en francesa. Así que, bueno, para mí es un enorme presentarle a Estela. Supongo que la conocen, pero por si no la conocen, Estela es doctora en psicología, es psicoanalista y es la titular de Psicoanálisis Escuela Inglesa de nuestra facultad y también es profesora adjunta de Psicoanálisis Freud. Entre otras cosas, es docente de la maestría, el doctorado, ha publicado muchos artículos, un libro sobre el dolor psíquico. Estoy enarbolando cosas de memoria. Si se me escapa algo muy relevante, lo puedes agregar, Estela. Directora de UDEVA, que eso me da mucho Directora de honor y UDEVA. entonces lo digo. Bien, bien Un dicho. trabajo gratuito que llevo adelante, pero que me da mucha satisfacción, no económica, pero sí de todas las demás. Así que me gusta Bueno, decirlo, me gusta aclararlo, me gusta contarlo. muy bien. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a hablar, nuestra idea va a hablar un poco Estela, después hablo yo y después hacemos una discusión para los que están invitados a participar. El tema de esta vez es las formalizaciones en psicoanálisis. Entonces vamos a hablar de Klein, de Bion, de Lacan, seguramente de Freud también, en algún sentido. Y bueno, así que Estela, te paso el micrófono y arrancá. Bueno, es un tema que tiene sus arideces, es un tema árido muchas veces, el tema de la formalización. Y me parece que es interesante abordarlo porque vuelve a poner sobre la mesa el tema de la ciencia y el psicoanálisis, ¿no? A mí me resulta particularmente fecundo, más que preguntar si el psicoanálisis es o no una ciencia, me parece que es interesante ubicar la pregunta que hace Lacan, y perdón que me meta en francesa, pero en relación a con qué ciencia pensar el psicoanálisis, ¿no? Por un lado, con qué interlocuciones de la ciencia pensar el psicoanálisis y diferenciar las formalizaciones a las que el psicoanálisis puede apuntar de las formalizaciones que pensamos que pueden orientarse por una ciencia que no es el psicoanálisis, digamos, ¿no? En donde lo que tiene que ver con los métodos científicos se separa claramente de lo que son los métodos psicoanalíticos. Entonces, hay una diferencia entre lo que puede ser el ideal de cientificidad que tenía Freud, ¿no?, a ciertos modos de formalización que encontramos en psicoanálisis que va del mito al matema, podríamos decir. ¿Qué sería formalizar? Bueno, formalizar, digamos, sin meternos en grandes
elaboraciones, podría ser tratar de despejar, de extraer una formalidad que puede traducirse en una escritura, no necesariamente de letras. Ejemplo, Freud. En Freud tenemos muchos ejemplos de formalización. Por ejemplo, cuando él plantea el proceso de la represión primaria, represión secundaria, está formalizando un modo de la dinámica del inconsciente. También es una formalización. Otro modo de formalización que nosotros encontramos en Freud es, por ejemplo, el esquema de psicología de las masas, ¿sí? Cuando él hace efectivamente un esquema, ¿no? En donde ubica letras. Otros lugares en donde vamos a encontrar formalizaciones en Freud es, por ejemplo, el mal llamado esquema del peine, porque Freud no lo llamó esquema del peine, ¿sí? En donde él ubica el sistema de huellas, ¿sí? Cuyo primer esquema es en la carta 52, que es toda una escritura, ¿sí? Entonces, podemos ubicar formalizaciones en los mitos. El mito de la horda es una formalización acerca del lugar del padre, una formalización en términos de mito. ¿Sí? Otras formalizaciones son estos que comento de un modelo del aparato psíquico en procesos como la dinámica, ¿no? de la represión, también es una formalización. La carta 52, una formalización de la cual Lacan no es muy amante porque tiene más el valor de un dibujo, de un modelo, es el dibujo, lo tomo en términos de dibujo por ese rebajamiento que le otorga Lacan a el dibujo de la segunda tópica. No sé si ustedes se acuerdan que es como una especie de vesícula viva en donde se desprende el ello, el yo, que tiene interesante porque ubica al superyo con un casquete auditivo. No sé si lo tienen en el dibujito, yo no traje ahora para compartir la pantalla con ustedes, pero rápidamente pueden ubicarlo en el yo y el ello, ¿no? En donde es muy interesante ese dibujo que a Lacan tanto no le gusta, en donde Freud desgaja del ello el yo, ¿sí? Está ese casquete auditivo muy interesante, el lazo con el supuesto exterior por la vía de la voz. Y en donde también hay una línea que ubica lo reprimido, en donde es como si uno dijera, del ello una parte comulga con lo reprimido, lo ligado, y lo otro se mantiene con energía en libre fluir. Hay varias cuestiones que uno puede deducir de ese dibujo y llevarlo a ciertas formalizaciones. Ahora, las teorías de las posiciones, para hablar de Klein, también es una formalización, en donde Klein, corriéndose de la lógica de las etapas, oral, anal, formaliza en términos de posiciones. ¿Qué quiere decir formalizar? Quiere decir extraer una legalidad en donde entran en relación ciertas variables que Klein hace jugar. El yo, la angustia, la defensa, el objeto. ¿Por qué son variables? Porque no se mantienen invariantes. ¿Sí? Es decir, hay una modalidad del yo, del objeto, de la angustia en la posición esquizoparanoide y hay una modalidad de esas variables en la posición depresiva. Entonces, Klein extrae, formaliza en términos de posiciones los modos de conjugación, por decirlo de alguna manera, de lo psíquico. Bion
es el que efectivamente ha llevado la formalización al terreno de la matematización. Antes de Bion, de Wilfred Bion, no hubo nadie, a excepción de lo que, como Freud escribe en el proyecto, ¿sí?, en donde el proyecto hay un ideal de cientificidad, ¿sí?, basado en la química y en la física. Y entonces hay letras. Pero Bion formaliza lo que le permite hacer del psicoanálisis una transmisión. Su afán era la comunicabilidad en el campo del psicoanálisis para los psicoanalistas. Entonces es muy interesante, Bion, que es un racionalista, que es kantiano, va a plantear no una teoría del aparato en términos de deseo, no sin eso, pero no solo eso, sino que va a plantear, se va a preguntar, y se pregunta por su interés en el campo de la psicosis, cómo se producen los pensamientos, cómo es que pensamos. Entonces, Bion, que les decía, propone que el psicoanálisis sea transmisible y comunicable, va a usar letras, ¿sí?, y va a utilizar el término función, es el primero que la usa, en el sentido de otorgarle, es el primero que le otorga al otro, en este caso el otro materno, una función. Sin esa función no vale como materno. Esto es lo interesante. Es la función que le va a otorgar a ese otro lo que le va a dar el estatuto de materno. La función, Bion le pone un nombre maravilloso a mi gusto, que es la función de Reverie. Reverie, que viene de rev, de sueño, es ensueño, ensoñación. Entonces le va a otorgar a ese otro materno, ese otro primario, la función de Reverie. ¿Y qué implica la función de Reverie? Y ahí empieza el trabajo con las letras. Entonces va a plantear que el niño que no dispone del campo de la palabra, ¿sí?, aún es un infans, ¿sí?, por la vía de un mecanismo que es la identificación proyectiva, ahora no me voy a detener en eso, pero transpone en la madre, transpone al exterior sensaciones en bruto, ¿sí?, el llanto, el pataleo. ¿Sí? De esas sensaciones del infans, la madre le va a prestar al niño su aparato para pensar. Ese aparato para pensar implica transponer esos elementos en bruto en lo que Bion llama elementos alfa. Y acá empieza el juego de las letras. La madre tiene la función de transponer con su aparato de pensar esos elementos en bruto, que son sensaciones, en elementos alfa. ¿Qué son los elementos alfa? Son elementos capaces de entrar en el proceso primario, capaces de ser soñables.
equivocables. Todo entra a ser digerido, metabolizado, términos de Bion. Todo es digerible, metabolizable por la madre, que le devuelve al niño los elementos alfa. No, va a decir Bion. Hay un resto de esas sensaciones en bruto, que no son pasibles de transponerse en elementos alfa. ¿Cómo los llama? Elementos beta. Entonces, los elementos alfa, que son elementos pasibles de entrar en el proceso primario, permiten que con su función alfa se produzca la función de reverie, de ensueño, y que entonces, frente al llanto desesperado de hambre del niño, la madre metaboliza, digiere y le devuelve: ah, estás muerto de hambre. De manera tal que muerto vale como un elemento alfa que le permite al niño, el día que disponga de la palabra, poder decir: estoy muerto de hambre, y que eso no le implique estar muerto. Entonces, Bion encuentra la forma de formalizar justamente el acceso al campo de la palabra, por decirlo de alguna manera, que para Bion solo es posible si la palabra entra al campo del elemento alfa, es decir, de un elemento capaz de ser soñable, y pierda así la literalidad, lo bruto, podríamos decir, que conserva lo que vale como elemento beta. Entonces, para Bion, muchas manifestaciones de la psicosis, ¿sí?, es la presencia de elementos beta, ¿sí?, a los que le ha faltado esa capacidad de reverie, esa función alfa, que les permita transponerlo en elementos alfa para entrar al campo del proceso primario, es decir, de ser soñados. Entonces, fíjense, me parece muy, muy interesante esto que hace Bion, porque Bion despeja de significación, de contenido, lo que tiene que ver con el pensamiento, para llevarlo al terreno de poder operar con estas letras y de poder pensar el campo de la neurosis y de la psicosis con estas particularidades que ustedes saben que es muy interesante, porque esta función de reverie que le otorga a ese otro materno, Bion bajo un modelo del aparato digestivo. Ustedes saben que el término aparato que nosotros usamos, aparato psíquico, proviene de la medicina, ¿sí? Aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato circulatorio. Bueno, Freud inventó el aparato psíquico, ¿sí? Pero ese término aparato está tomado prestado de la medicina. Entonces es muy interesante que Bion hace una ficción de este encuentro-desencuentro entre el infans y la madre, lo piensa en términos de aparato digestivo, en donde la madre metaboliza, digiere esas sensaciones en bruto que, si quedan solo del lado del niño, devienen tóxicas. Entonces, esos términos que nosotros usamos de tengo que digerir esto, tengo que metabolizarlo, ¿sí?, o no puedo digerirlo, digamos, son metáforas que tienen ese modelo bioniano de ubicar el pensamiento, ¿no? Una cuestión, digamos, que es muy, muy interesante
señalar del trabajo de Bion, que es un trabajo complejo, ¿no? De hecho, Bion arma una serie de tablas con letras que, digamos, apuntan a que un analista pueda desembarazarse de la significación que implica un tratamiento. Es muy interesante porque él lo que propone es que el analista en sesión debe comportarse, y lo dice así, sin memoria y sin deseo. Sin memoria, en donde lo que él ubica es que no hay que orientarse por el saber, ¿sí? Por lo que uno sabe, por lo que uno ha aprendido, ¿sí? Sino que hay que estar despejado de la memoria y sin deseo en el sentido de correr de los deseos propios y hacer en todo caso el deseo una X, ¿no? En donde ya Bion proponía que no se trataba ni de comprender, ni de hacer jugar los deseos propios en un análisis. Entonces, muy interesante que lo ubique ahí, que un analista en sesión debe operar sin memoria y sin deseo. Eso debe recuperarlo a la hora de pensar el caso, ¿no? Recuperar ese. Entonces, bueno, fíjense, digamos, los los intentos, digamos, de poder hacer del psicoanálisis algo conceptualmente transmisible requiere de la formalización. Pero vuelvo, esa formalización puede encontrar su máxima abstracción en tratar a las variables como letras, o puede encontrarse en una formalización de cómo lo plantea Freud. A mí el ejemplo me resulta muy, muy pragmático, ¿no? Con toda la aridez que pueda tener cuando Freud plantea las cuestiones en torno a cómo funciona el proceso represivo, ¿sí? Claramente hay una formalización, ¿sí? Porque Freud despeja lo reprimido respecto de un contenido. Lo reprimido no se reprime a causa de su contenido intrínseco, ¿sí? Y ahí vacía de significación aquello que deviene reprimido por entrar en un proceso. Entonces, es interesante que en ese punto hay cierta dimensión de universal, ¿no? Porque arma un esquema que va más allá de los contenidos de representación, que van a formar parte de la ficción de cada quien. Bueno, un poco eso. Yo, Juan, te cedo la palabra y después volvemos a charlar, intercambiar y abrir preguntas. ¿Sí? Bueno, gracias, Estela, muy interesante y algunas cuestiones que vos planteás las voy a tomar o las voy a tocar quizás desde otro lugar, porque voy a hablar de Lacan. Pero bueno, es muy difícil hablar de Lacan sin tener presente, ¿no? Cierta genealogía de los conceptos, de la transmisión y de algo que vos marcabas, que es la relación del psicoanálisis con la ciencia, siempre problemática, ¿no? Esa relación, siempre vieron controversial, y donde me parece que hay que tener en cuenta de qué ciencia habla cada autor, porque por ahí no es la misma ciencia, ¿no? Cuando habla Freud, la relación con la ciencia, ¿no? Cuando dice ojalá algún día la química explique todo esto, aunque no diga ojalá, pero vaticina que va a ocurrir. ¿Se acuerdan que más de una vez Freud dice eso? No está muy lejos, ¿eh? Por lo que estamos viendo. Bueno, en todo caso, con Lacan, los que han cursado francesa, me parece que lo han podido advertir, y los que no cursaron francesa, pero han leído Lacan también, el recurso a la formalización es, yo diría, permanente en Lacan, ¿no? De distintos modos, atacando distintos problemas, pero creo que desde un inicio hasta el final,
sean los grafos, sean los esquemas, sean los discursos, sean las fórmulas de la sexuación. Digo, nada, digo, el recurso siempre va en esa dirección, y lo que uno puede apreciar incluso si uno va viendo la obra de Lacan es que cada vez más apela a recursos lógicos, topológicos y matemáticos, y menos a recursos retóricos, lingüísticos o antropológicos, por decirlo así, ¿no? Vieron que los primeros seminarios, es decir, los interlocutores de Lacan también van cambiando, no son los mismos. Y eso también es una señal, ¿no? No digo que esto implique ni un progreso, ni un camino hacia la síntesis, ni nada espectacular, pero me da la impresión de que si uno va viendo los seminarios de Lacan, asiste a operaciones que pueden tener, voy a poner un par de ejemplos para que quede claro esto, ¿no? Y me parece que no podemos soslayar en esto el recurso de Lacan a la lógica, que es una cosa central, pero central en varios sentidos. Diría el elogio de Lacan, esto va desde Aristóteles hasta Frege y hasta Russell, qué sé yo, digo, son distintas lógicas también, ¿no? No es que hay una lógica. Pero si hay algo que caracteriza el empleo de las letras en lógica, es que las letritas no significan nada, ¿no? Un poco lo que Estela decía vía Bion, vía Freud de distintos modos. Es decir, que la lógica se funda en una expulsión de las significaciones. O sea, se funda en eso. Eh, entonces, las letras de los silogismos, ¿no? Si yo digo si P, entonces Q, no quiere decir nada. P y Q no son contenidos, ¿no? No es como el obsesivo. Veo que el obsesivo dice así, si tal cosa, entonces, si llueve, vamos al cine. Era una frase muy de obsesivos. Si llueve, vamos al cine. Es como una lógica de la implicación. Ah, y si sale el sol en la puerta del cine, ¿qué? Devuelve las entradas, digamos, pues, ¿no? Es arriesgado, hay que postularlo justo antes. Bueno, el hombre de las ratas no decía algo así. Si veo una mujer desnuda, mi padre morirá. Bueno, una lógica de la implicación. El modo en que lo toma Lacan no es efectivamente ese, pero entiendan que la introducción de esta escritura, me parece que a lo primero que apunta Lacan con esto, desde los esquemas más elementales, como el esquema lambda, que es un esquema bastante, bastante elemental, digo, con respecto a lo que viene después en Lacan, ¿no? Imaginario, simbólico, teoría de la palabra, no está lo real tampoco ahí. Sin embargo, las letritas, ¿no? Sujeto, el yo que es A', el gran otro. Me parece que el primer punto nodal de todo esto es que son lugares vaciados de persona. Y ya no es si la madre estuvo presente, si el padre estuvo carente, ¿no? Y empezamos con toda esa cosa que Lacan denuncia tanto de la novela analítica, de cómo había quedado en muchas corrientes, no digamos que en todas. Lacan es un poco injusto a veces también, ¿no? Cuando mete a todos en la misma bolsa. Pero había toda una cuestión de la narrativa, del relato y de la cosa biográfica, ¿no? Y lo que Lacan viene a denunciar es cómo los analistas quedaban capturados por esos relatos. Es decir, quedaban fascinados, quedaban identificados. Parece que el primer efecto importante de este empleo es clínico. ¿No? Es una cuestión, no es para cancherear, ¿no? Que hace las formulitas, ¿no? Fórmula de la metonimia, algoritmo de la transferencia. Me parece que lo primero que Lacan le está hablando ahí es a los analistas. En qué medida en nuestra lectura, cuando escuchamos relatos, podemos efectivamente empezar a poner el acento en los elementos lógicos. Obviamente que después de eso, dicho esto, obvio que importa si el Papa estuvo o no estuvo, es obvio que nos importa, no es que no importa nada, y somos así unos algebraicos totales y puros, nada, obvio que nos importa la historia, pero primero lo que interesa es de qué modo leemos la lógica de un caso, la lógica de una historia y también la lógica de una cura, que es algo a lo que Lacan se va a dedicar también después. ¿Sí? Entonces subrayo esto porque tiene un sentido eminentemente clínico, la cuestión, cuando pareciera que no a veces, ¿no? La cuestión de la formalización de la escritura, de los matemas incluso, ¿no?
Entonces, Gran Otro es una escritura muy interesante, ¿no? No es ni la madre suficientemente buena, no es el otro primordial de la madre no sé qué. Y evidentemente puede ser encarnado por distintos personajes de la historia, ¿no? Tampoco tiene que ser uno, ¿sí? Como el sujeto tampoco es la persona, ¿no? Ese es otro hallazgo también de poner sujeto. El sujeto no es el chabón, ¿no? Si cuando llega Carlitos a la sesión, ¿llegó el sujeto dividido? No, Carlitos no es el sujeto dividido. Está claro, ¿no? Que no es el... No, porque sujeto es lo que se produce a partir de un decir. Es decir, que no es la persona. Bueno, de esto Lacan se ha ocupado mucho y si ustedes se ponen a pensar, la tarea, me parece, que hace Lacan en muchos sentidos, lo han visto en la cursada en muchos textos, es un efecto de vaciamiento. Y en eso tiene mucho que ver con la ciencia, con el proceder mismo de la ciencia, ¿no? De poder separar a estas escrituras simbólicas de la cuestión imaginaria, lo que normalmente se dice desimaginarizar. ¿Por qué? Porque eso hace obstáculo, obviamente, ¿no? En la cura. Y así vemos distintas escrituras. A ver, tomo una que es bastante conocida, que es cuando Lacan toma el signo lingüístico Saussure. ¿Se acuerdan? En el curso de lingüística. Aclaremos siempre que el curso de lingüística Saussure no lo escribió Saussure, lo escribieron un grupo de discípulos que armaron como pudieron las notas, bueno, como lo de Koyev. Saben que Koyev, los libros de Koyev que tenemos son tomas de notas de Raymond Queneau y de algún otro, así que... Pero confiamos en que Saussure hizo ese signo lingüístico, ¿no? El significante, el significado, el árbol, ¿se acuerdan? Las flechitas, todo eso. Y Lacan es muy sorprendente, porque en el texto y la instancia de la letra, en el inconsciente, justamente el título, ¿no? La instancia de la letra, en el inconsciente o la razón desde Freud, se propone hacer un homenaje a Saussure, ¿sí? Aunque dice hay que rendirle homenaje por la emergencia de la ciencia moderna, que es la lingüística. No me acuerdo la disciplina, dice. No tengo la cita en la cabeza, pero se acordarán, no lo pueden buscar. ¿Y qué hace Lacan? Hace del signo lingüístico de Saussure un algoritmo. Escribe Lacan, entonces lo que nosotros decimos en francesa en general es que así como Saussure inventó el signo lingüístico, Lacan fundó el algoritmo saussuriano. Es decir, que Lacan hace una escritura rindiendo el homenaje a Saussure y produciendo un efecto de reducción y de vaciamiento muy notable. Le quita la elipsis, ¿se acuerdan? Le borra las palabras, no pone significado sobre significante, sino S mayúscula sobre S minúscula. Hace una serie de operaciones, lo despluma. Es un homenaje particular. Los homenajes de Lacan son particulares. Si Lacan les dice algún día, che, te voy a hacer un homenaje, qué sé yo, ¿sí? Son tan particulares los homenajes de Lacan. Luego ves el signo lingüístico originario y ves el algoritmo saussuriano y por momentos dice todo lo contrario, ¿sí? Rompe la correspondencia entre un término y el otro, invierte la cuestión, pone significante arriba, significante abajo, pone uno con mayúscula y uno con minúscula para que se note que uno pertenece a lo simbólico, otro a lo imaginario. Le quita la unidad, ya el signo no es una unidad. Bueno, en fin, conocen esto. Pero de nuevo, fíjense, la operatoria de Lacan también hace un algoritmo de la transferencia en otro momento, tiene que ver con este efecto de vaciar, es algo muy de Lacan eso, ¿no? Y que eso pueda funcionar como un soporte lógico, como decía Estela antes, una escritura que nos puede hacer pensar en términos generales en cómo funciona, por ejemplo, la lógica del proceso primario, del inconsciente, ¿sí? Y Lacan se empeñó muchísimo en destacar el carácter formal, el carácter legal del proceso primario freudiano, frente a ciertas concepciones que circulaban, rayando a lo místico, a lo, ¿no? Las pulsiones, ¿no? Como si el ello fuera no sé, una bolsa de pulsiones desenfrenadas, y bueno, Lacan diciendo todo lo contrario. Es lógica, es escritura, hay leyes de composición, metáfora y metonimia son eso. Bueno, en fin, me parece que en ese sentido, Lacan
tiene como cierta tendencia, cierto estilo, por decirlo así. Lo mismo hace con sus propias construcciones. El modelo óptico, ¿se acuerdan? El modelo óptico, el escenario 1, donde él introduce eso para explicar la constitución del yo, el yo ideal, ¿se acuerdan? Vos ves el modelo óptico, el seminario 1, con las flores, los floreros, los espejos y toda esa pirotecnia, y ves el mismo esquema como Lacan lo reduce en el seminario de la angustia, que es un jarroncito y punto. Es lo mismo en punto, ¿no? Es como le va quitando contenidos, le va quitando la cosa florida, valga el término, y lo reduce. Y él dice incluso en el seminario de la angustia que a él lo inspira o lo guía un ideal de simplicidad. Término interesante, que no quiere decir que las cosas sean simples, sabemos que no es simple Lacan, pero sí, incluso cuando habla del rasgo unario, ¿no? Como llevar las cosas a una reducción que permite quizás pescar más la lógica. Vuelvo con lo mismo, ¿sí? Me parece que formalización, que lleva a miles de lugares, me parece es importante que pensemos cómo Lacan se apoya en la cuestión de la lógica y por una razón además fundamental, que vos, Estela, lo comentaste cuando hablabas, creo, de Dian, que tiene que ver con la transmisión. Y Lacan lo dice más de una vez esto, ¿no? Cómo el discurso analítico puede ser transmisible, o cómo se transmite, y con qué interlocutores también. Por eso quería tomar algo para ir cerrando por lo menos esta presentación y abrir a la discusión. Algo que Lacan toma, que me parece muy significativo, cuando está comenzando a construir la teoría de los discursos, los deben haber escuchado o leído, cuando arma los 4 discursos en el seminario 17, el del amo, el de la universidad, el del histérica, el del analista, etc. Un año antes, en el seminario 16, que se llama De un otro al otro, de un otro con mayúscula al otro con minúscula, ¿sí? Interesante eso porque tiene que ver un poco con el recorrido mismo de Lacan, ¿no? De cómo pasó del gran otro, de alguna manera de introducir el gran otro, a localizar, a cernir y a matematizar al pequeño otro, pero el pequeño otro que es el objeto A, no es el semejante, por supuesto. En ese contexto, en la primera clase del seminario 16, Lacan pone una frase en el pizarrón, muy enigmáticamente, muy Lacan, escribe esto: la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. ¿What? La esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Arreglátelas, ¿no? Como Lacan. Bueno, recién al año siguiente, cuando comienza la teoría de los discursos propiamente, digamos, cuando los formaliza, los escribe, con letras, por supuesto, ahí aclara a lo Lacan. Digamos, cuando Lacan aclara, no es que de golpe se despeje el horizonte, pero por lo menos entendés un poco de qué estaba queriendo decir. Qué raro, ¿no? El autor, que fue el que introdujo tanto la función de la palabra y la función y campo de la palabra, recuperemos la palabra, ¿se acuerdan en los años 50? Tanto que hablamos de la palabra. De golpe diga, ¿no? 15 años después, que la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. No está diciendo que no hay palabras en el análisis, ni que la palabra no tiene efecto curativo y todo lo que dijo siempre. Pero me parece que el acento es muy interesante porque está pensando un discurso no es un discurso hablado ahora, ¿no? No es el discurso que da alguien, ¿no? En una asamblea, digamos. Es otra cosa. Y donde la escritura de estos discursos son 4 letras, nada más. Toda la teoría quedó reducida, ¿no? A 4 elementos: sujeto, objeto, S1 y S2. Nada más. Acá no hay nombre del padre, deseo de la madre, falo, ideal del yo, todo eso que estaba en el grafo, que ya era una reducción notable de muchas cosas anteriores,
de golpe vuelve a quedar más reducido y Lacan postula, por lo menos en esos años, un modo de leer la clínica con una lógica muy particular, que es la que hace ahí con esos cuadrípodos, como lo llama él, con 4 elementos, que por supuesto, los 4 elementos al rotar ya no son los mismos una vez que ocupan distintos lugares, ¿no? Es el elogio del 4. 4 discursos, 4 elementos, 4 rotaciones, ¿sí? Un número muy frecuente en Lacan. Vieron que los esquemas de Lacan son todos cuatripartitos en general, el esquema Z, el esquema Rho, el grafo también tiene 4 puntos de intercruzamiento, lo de la carta robada, en fin, y los discursos también. Entonces, lo que dice Lacan, lo dice después, lo dice un año después, por supuesto, es que un discurso, dice, puede subsistir muy bien sin palabras, ¿no? Les leo la cita, está en la página 10 del seminario 17. Subsisten ciertas relaciones fundamentales. Estas literalmente no pueden mantenerse sin el lenguaje. Mediante el instrumento del lenguaje se instaura cierto número de relaciones estables en las que puede ciertamente inscribirse algo mucho más amplio, algo que va mucho más lejos que las enunciaciones efectivas. Estos no son necesarias para que nuestra conducta, eventualmente nuestros actos, se inscriban en el marco de ciertos enunciados primordiales. De nuevo, y me parece es un ejemplo muy interesante de Lacan, nos invita a pensar y a leer a partir de ciertas coordenadas lógicas y de ciertas conexiones lógicas que instalan posibilidades, imposibilidades, impotencias propias de cada configuración, propias de cada discurso. Y no olvidemos que esos discursos es una combinatoria de significantes, ¿sí? Después nosotros podemos hacer de eso no sé, un relato, una película, podemos hacer Netflix de los 4 discursos, ¿no? Y decir que el amo es malo y el pobre esclavo, que podemos hacer una cosa florida. Pero lo que Lacan me parece el esfuerzo es poder marcar y poder leer cómo cierta combinatoria de significantes produce un campo, produce un discurso y determina a un sujeto, porque el sujeto no es el dueño del significante. Digo. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es cómo el significante no solo no tiene significación, sino que también tampoco tiene intención, sino que tampoco es algo del sujeto, sino que determina al sujeto. Entonces, es lo que de algún modo nos ocupamos de tratar de leer en cada historia, ¿no? Cómo ese sujeto está atrapado, determinado por un discurso, uno o más discursos, ¿no es cierto? Pero por una red que lo determina, que lo sobrepasa, por supuesto, y que lo que tenemos que apostar es cómo se posiciona, cómo se podrá parar ese sujeto respecto de ese orden de determinación, ¿sí? Sus identificaciones y demás. Bueno, una cosita más chiquita que es, como ejemplo de esto que estoy diciendo, uno de los seminarios de esa época de Lacan, que se llama La lógica del fantasma, es notable, porque Lacan había hablado muchísimo del fantasma. Pero lo que se propone hacer en esos años, 1966, 67, es una lógica del fantasma. Es decir, que uno también nota un cambio de época. Ya no es solo desentrañar la escena del fantasma, de la que Lacan se había ocupado mucho, sino pensar una lógica del fantasma y lo que él llama una lógica de la cura. Es una cosa muy ambiciosa, muy interesante y muy novedosa también, ¿sí? Que uno no ve en Freud eso, es decir, con elementos, no digo Freud no tuviera una lógica, pero sí la apoyatura de esas especies de piruetas que hace Lacan para repensar la cuestión analítica, ¿sí? A partir de ciertas coordenadas lógicas. Bueno, hasta aquí mi presentación. Por supuesto, abrimos el espacio para preguntas, comentarios, reflexiones y revelaciones también, por supuesto. Sí, claro. No, muy interesante, Juan, porque vamos de los modos de encontrar una legalidad en el funcionamiento, ¿eh? A los modos en los que esa legalidad se puede escribir en términos lógicos, ¿no? Podríamos decir que Freud encuentra una legalidad y va planteando en sus procesos, ¿no? Una ley del funcionamiento del aparato, ¿no? Digamos, distintas modalidades, incluso cuando tiene que explicar
la fantasía fundamental arma una legalidad ahí de funcionamiento. Y es interesante ese trabajo de vaciamiento que se va produciendo a partir de Bion, Lacan, digamos, ¿no? No sin Freud, pero que hay efectivamente en la formalización un intento de despejar, introducir una legalidad, establecer relaciones de una manera simple y vacía de significación. Me parece que hay mucho de eso. Bueno, abrimos para preguntas entonces. ¿Para Preguntas, preguntas comentarios, o críticas, para escrituras también para puede ser el escrituras. discurso sin palabras también? Esa lógica, yo voy abriendo así por ahí, entusiasmamos a alguien para preguntar o comentar. Esa lógica de la implicación que vos comentabas del sí entonces, es tan férrea muchas veces, ¿no? Que aparece como un condicional. Se establece una condicionalidad, ¿no? Que es muchas veces las inhibiciones, que sé que es un tema que a vos te resulta muy interesante, están tomadas por ese condicional. No me separo porque si me separo entonces perderé toda la fortuna, por ejemplo, ¿no? Y se transforman en convicciones en donde conviene ahí despejar la significación. Sí, claro. Y cómo de algún modo muchas veces los enunciados, los dichos en un análisis, los mandatos, leídos desde otra lógica ya son otra cosa. Y la gente de golpe se sorprende porque te dice, no es que no lo había pensado, no lo había recortado desde otro lugar. Entonces esas Claro, cosas a veces claro. producen un efecto de lectura novedosa que descoloca, y eso es lo interesante también, ¿no? Porque produce un efecto de desidentificación también, ¿no? Claro, porque rompe esa condicionalidad, Ujú. ¿no? Que sí, produce efectos sorpresivos, darse cuenta que no hay ahí relación, porque Mm. finalmente lo que estamos Ujú. diciendo es que usted establece relaciones donde no las hay. Bueno, es la especialidad de la neurosis, ¿no? Armar Sí, relaciones. claro. Fui a ver a Racing y perdió, ¿no? Como si fueran dos cosas que tienen, ¿no? Una especie de obviedad. ¿Quién iba a decir algo? ¿Alguien? Anita. Hola, Ana. Sí, algo iba a decir. No, yo creo que muchas gracias por ambas presentaciones, por supuesto. Yo pienso que, digamos, el punto del trabajo de la formalización está en salir del contenido para pasar a la función, ¿no es cierto? Lo que se busca a través de la formalización es, según la ciencia, pero digamos, aún en el dibujo, en el recurso, digamos, hacer un gráfico, que es un recurso de formalización, lo que se busca registrar es una función, o sea, cómo se articulan determinados elementos para producir ciertos efectos, ¿no? Y bueno, me parece que por eso Lacan recurre está en función y campo de la palabra, ¿no? Él dice que el recurso en ese momento a la lingüística y a la matematización va a ser, ¿no? Lo central. Y se me ocurría en relación a lo que planteabas vos, Estela, del análisis de la función de Reverie que hace Bion, y me parece que esa cuestión de lo no asimilable tiene que ver con el A, con el resto que por otro lado sitúa
Lacan a partir del sujeto barrado, con lo que vos decías, Juan, justamente del seminario 17, de los discursos y de los 4 elementos, ¿no? S1, S2 es justamente lo que refleja la ley de la dependencia significante, ¿no? Cómo somos efecto del significante. Y la barradura del S y el A como resto, me parece que es lo que Estela estaba planteando de Bion, ¿no? De Bion. Ese efecto, digamos, de aquello que de la palabra queda en el sujeto y de lo que no es asimilable y que, bueno, la madre le devuelve. No Sí, sé es si interesante, Anita, lo que vos decís, no lo llamaría objeto A, creo que por ahí es no sé, estoy mucho, preguntando. pero sí me No, parece que interesante que Bion ubique que no todo es capaz de ser pasible, de ser soñado, ¿no? De entrar en el campo del proceso primario, y él ubica en la psicosis la dimensión en donde eso, elementos beta, puede aparecer como objeto bizarro, lo llama él, ¿no? claro, Como un objeto bizarro que no puede entramarse, por decirlo de alguna manera, en el proceso primario. Esos son los términos de Bion, ¿sí? O Me sea gusta que elijan que, términos, sí. perdón, en vez del objeto A es el objeto B, ¿no? Ese es el objeto bizarro. Objeto es elemento beta que puede valer como un objeto bizarro, digamos, ¿no? Presentarse en la clínica como un fenómeno extraño, digamos, ¿no? No entramado, no metabolizable. ¿Sí? Yo quiero recomendar un texto maravilloso sobre Bion de Diana Rabinovich. Diana Rabinovich, en el libro sobre el objeto, tiene un texto sobre Klein y tiene un texto sobre Bion que es, como muchos textos de Diana Rabinovich, absolutamente esclarecedor. Se los recomiendo fervientemente. Y es Sí, interesante el recorte porque que hace Diana ahí. absolutamente, y además me parece que ubica de una manera bastante lúcida y conociendo muy bien las fuentes, cuestiones, mucho parentesco con cuestiones de Lacan, ¿no? Que a veces pasan de largo. Exactamente, Y exactamente, está bueno eso, ¿no? Bueno, vos lo exactamente. traías también hoy, ¿no? Con esta cuestión de la matematización, digo, distintas variantes de la... Es como un autor muy particular, Bion, ¿no? Sí, Bion Queda- no lo podemos reducir a escuela inglesa y en Claro. absoluto a escuela americana. Es Mm, alguien que yo creo que Lacan ha leído y es el primero que ha hecho su intento de formalización, que la verdad es que fue muy avesado y por supuesto resistido. mm. claro. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Alguna inquietud, comentario? ¿Lacan citó a Bion en alguna oportunidad? Función y Mm, campos. Yo Sí, no ¿no? tengo presente, Hay un par pero de sí hay un referencias. texto en donde Lacan elogia a Bion y a Rickman, ¿sí? Dice, ¿por qué los franceses han fracasado donde los ingleses han triunfado? Y habla de, en particular, de lo que tiene que ver con el trabajo que ha hecho Bion respecto de los grupos y la idea del grupo sin líder. Y la idea del cártel que tiene Lacan, que son los modos en los que los psicoanalistas se encuentran para trabajar, para investigar, el modo del cártel en la escuela,
tiene el modelo de los grupos de Bion, en donde el +1 no es un líder, ¿sí? Sino que tiene que ver más bien con algo que se produce en el grupo, en donde forma parte del grupo y no forma parte del grupo, ¿sí? Pero no es un líder bajo la lógica de la masa, porque Bion hace una diferencia entre el grupo y la masa. Mientras en Freud el trabajo sobre la masa fue un estudio teórico sin, digamos, un estatuto práctico, en Bion, que fue soldado, psiquiatra y trabajó en la trinchera, y por una cuestión de recursos humanos tuvo que trabajar en grupo porque no alcanzaban los psiquiatras para trabajar las neurosis de guerra, hizo del grupo un estudio teórico y un trabajo práctico. Y algo de eso Lacan lo pensó para el cártel. No sé si respondí, pero no encontré yo alguna alusión directa a Bion. No sé, Juan. Creo que hay un par de lugares. Alguien dijo Función y Campo hace un ratito, me parece que sí, Sí, que hay en sí. escritos. Me parece, Voy a fijar. si no recuerdo mal, en Función y Campo, me parece. Hay que buscarlo con el buscador, ahora es mucho más fácil todo. Sí, lo buscaremos. Lo buscaremos. Y aún si no lo nombra, también uno puede pensar, digo, que hay referencias o inspiraciones, digo, en general, ¿no? Digo, los autores. Sí, porque además fueron más o menos coetáneos. Ujú. Claro, con Winnicott, hemos hablado de Winnicott, Lacan lo nombra muchísimo y se escribían, había una relación hasta pública. Hay 50 menciones a Winnicott y 70 a Klein. Mira vos, bueno, y a Winnicott además Lacan, esto fue uno de los primeros encuentros que hicimos con Estela, que hablamos de Winnicott y Lacan. Lacan fue el que propuso la traducción de Fenómenos y Objetos Transicionales al francés, es decir, lo que figura, creo, en Realidad y Juego y en algún otro libro más, creo que escritos de pediatría. Veamos, en el año 58, creo que fue Lacan el que impulsó eso, digo, con lo cual habla de un vínculo y de una admiración, además de Lacan por Winnicott muy particular, muy elogiosa, pero lo de Bion es más enigmático, ¿no? Sí, y Winnicott escribió El rostro de la madre como espejo, Claro. cuando Lacan estaba con el espejo, o sea que tienen ahí una producción, ¿no? Ida y vuelta. Claro. Con Bion no. Y creo que Bion era alguien que, si bien estaba en relación, no era alguien que estaba, no como dedicado a la sociedad psicoanalítica británica. ¿Saben que fue analista de Clint Eastwood? Clint Eastwood tiene palabras muy elogiosas para Bion. Ah, sí, que lo hizo público, ¿no? Lo hizo público. Que cómo me cambió la vida, ¿no? Decía Sí, cosas muy... sí. Ah, qué bárbaro. Y Bion tuvo mucha presencia en Brasil. Mucha presencia en Brasil. Dio seminarios en Brasil que están grabados. Sí. Así que bueno, todo un personaje. Sí, claro. Indio, nació en India. Sí. Y hay que recordar que fue soldado, y como yo siempre les comento en inglesa, ser soldado para Inglaterra, es decir, servir a la corona, digamos, es un valor, por lo menos era un valor muy buscado. Así que o sea, la primera vez que intentó ser soldado lo rechazaron, la segunda entró, pero tenía vocación de servir a la corona, ¿sí? Que era un modo de afirmarse como inglés, habría que decir. Personaje interesante. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna reflexión, pregunta? Están más apagados hoy.
Bueno, pero siempre tienen oportunidad de escribirnos, de hacernos llegar las Hola. preguntas. Valeria, Valeria. hola Valeria. Ahí ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, profesor? Lo tuve en teórico. Ajá. Lo mío es más simple, me parece, o no, pero yo tenía últimamente, no es últimamente, pero se está escuchando mucho en las noticias, ¿no? Que está habiendo muchos casos de, de asesinatos por temas de gente que, no sé, o estuvo mal medicada, con psicosis o lo que sea, no sé si ustedes están al tanto de lo que hubo en noticias, no. Una A ver, señora de no. Villa Crespo que dice que había, nada, que se suicidó, o sea, mató a toda la familia, se suicidó ella. Mm. Ayer hubo otro, y están todos tratados, o sea, con psicosis y eso. Y más allá de que nosotros como psicólogos, digo, sé que tienen que tener un tratamiento psiquiátrico, nosotros como futuros psicoanalistas, no sé si les habrá tocado tratar algún caso de psicosis, y en sí, a mí me queda la duda de decir qué se pudo haber hecho por esa persona, ¿no? O sea, que terminó así en ese desencadenamiento, digamos. O si es que hubo alguna, si se puede decir, falla, o realmente estas cosas pasan y pueden pasar y queda en eso. A ver, y casos así fuertes ha habido siempre, ¿no? Digo, por ahí ahora trascienden mucho más que antes, y Ajá. tampoco quiere decir que porque haya un caso de esas características haya psicosis, digo, para no partir de un a priori, ¿no? Que no nos convendría Lo clínicamente. categorizaron como que era psicosis, que No, es, no, también una cosa es que el diario ponga que alguien, o como claro, cuando dicen los barra bravas, los psicóticos de la barra brava, es, qué sé yo, es un uso muy discutible, ¿sí? Una claro, cosa más descriptiva y donde a veces se homologa psicosis a pasaje al acto. Y es difícil pensar, digo, más allá del caso por caso, ¿no? En psicoanálisis y qué función preventiva podría tener. claro, Muy eso. difícil, yo me escapa, o sea, Ah, no te puedo responder más que eso, y tampoco conozco bien la historia de eso, que sí, vi la nota, que fue terrible, pero no, qué sé yo. Quizás lo que podemos decir es que ningún tratamiento garantiza, ¿sí?, una salud como para que alguien pueda estar por fuera de una situación dramática, digamos, ¿no? No, digamos, no hay en ese sentido curas milagrosas, ¿sí? Eh, con lo cual, digamos, por más que alguien pueda estar en tratamiento y ese tratamiento sea eficaz, no quiere decir que garantice, ¿sí?, que no haya salidas de desencadenamiento dramáticas, digamos, ¿no? Por eso existen muchas veces cuando alguien revela alguna situación que pueda poner en riesgo su propia persona o a terceros, las internaciones, ¿sí? Pero ok. bueno, son instancias complejas. Sí, sí. Y tampoco la internación garantizaría que esa persona... No, 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 no. no, no. Pero bueno, Reduce algunos riesgos, algunas internaciones. Pero bueno, digamos, no siempre están expuestas todas las eh, alternativas complejas a las que alguien puede recurrir, digamos. No hay en ese punto capacidad de anticipación de cosas tan severas como para poder prevenirlas, ¿no? De todos modos, digamos, la cuestión del pasaje al acto delictivo, como decía Juan, digamos, es
atraviesa todos los tiempos y civilizaciones. Claro. Y estructuras clínicas también. Y ¿no? estructuras clínicas, exacto, y estructuras clínicas. Sí. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, el próximo Bueno. tema será pasaje al acto. Creo que deberíamos ser videntes para realmente poder prever esos episodios, dice Roxana. Bueno, tampoco tanto, pero sí, abre un tema interesante lo de los pasajes al acto, actuaciones, es un tema que podemos tomar en Bueno, la algún próxima. Bueno, gente, serán invitados, por supuesto, a participar nuevamente. Gracias. ¿Elu o Celu? Celu. Celu, Ok. gracias a Buenísimo pasar por todos. aquí. Bueno, nos veremos prontamente. Nos ¿Sí? veremos para fin de año. Gracias. Claro que sí. Bueno, que Y, estén todos bueno, muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Y después Muchas lo gracias. subimos a YouTube. Chao, Ahí va. gracias. Muchas gracias. chao, Hola, buenas noches. Anita. Mm. Ay, hay Chau, mucha chau. gente ahí. Gracias. ¿Cómo estás, Anita? Anita, Anamata. Gracias Muy bien. a los dos. Nos vemos. Chao. Chau, chau.